Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado, porque todo es ofensivo, incluida la verdad. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y reviews. Y hoy traemos pues un tema, pues ahora sí que el tema de moda. Y si me refiero al tema de moda es que porque siempre ha existido esta situación, pero como que todo el resto del tiempo la gente ha volteado a ver otra parte. Pero con los lamentables acontecimientos del sensible fallecimiento del señor Floyd a manos de un policía, más otros que observaban no más, pues empezó a desencadenar una serie de eventos que ya empiezan a rayar en lo desquiciante. Desde luego, la industria del cine se ha visto afectada con esta situación. Una de las primeras afectaciones que tenemos es que piden cancelar al Punisher por haberse convertido en un símbolo de brutalidad policíaca. Me imagino, pues, desde luego, pues todos recuerdan pues el escudo del Punisher, que es como una calavera. Pero lo que ha estado pasando es que pues tiempo atrás, desde que sale este personaje, tanto grupos especiales de policía como grupos militares estadounidenses han adoptado ese símbolo. Entonces, ese símbolo se está ligando a brutalidad policíaca, cual de algunas fuerzas especiales, y sin preguntar y sin nada, pues han decidido poner en pausa al Punisher. No importa si estos grupos estaban en un momento dado cumpliendo con su deber, si simplemente estaban utilizando el símbolo pues en alusión a aplicar la justicia. La cosa es que, para que no quede duda o no se entienda, el Punisher queda pausado. Luego vemos otra cosa increíble. Actores blancos se disculpan y piden a todos asumir responsabilidad por el racismo en nueva campaña. Actores blancos. Empieza todo a tomar unos tintes pues bastante bizarro, ¿no? ¿En qué momento empezamos a dividir las cosas por razas? Yo creo que si vemos las cosas crudas, el racismo se da de todos los bandos. De hecho, en algunos comentarios me han tirado comentarios racistas por ser blanco, aunque no lo crean. Casi dan por hecho que nada más por el hecho de ser blanco, que vivo completamente en una posición totalmente privilegiada. Ahora sí que me están encasillando meramente por mi color de piel. Eso es un flagrante racismo. Viene otra. Critican al Señor de los Anillos por racista y machista. Fans obviamente se lanzan en defensa de la saga. Las cosas realmente pues no acaban ahí. Ahora resulta que las plataformas streaming están quitando de sus catálogos obras, películas, series que en un momento dado puedan tratar o mostrar pues situaciones de racismo.
aún así sean hechos históricos. HBO Max retira temporalmente Lo que el viento se llevó y Netflix elimina Little Britain. Cómo impactan los conflictos raciales pues, en estas plataformas. Están empezando a quitar series, programas que hablen siquiera del tema. Hace poco, pues esta película, que aquí se llamó Una guerra de película, hasta aquí, creo que muchos la recordarán, está con Ben Stiller, Robert Downey Jr., pero resulta que un grupo de millennials que cuando esta película se volvió a subir para reestrenarse, empezaron a hacer todo un borlote porque querían que Robert Downey Jr. fuera algo así como que cancelado, congelado o castigado porque interpreta en la película, él siendo blanco, interpreta a un personaje negro. Por Dios, la película era una comedia. Pero, digámosle, cambiando el escenario, ¿recuerdan aquella película donde salen, pues hay dos policías, pues de color, negros, y que se disfrazan de unas chicas güeras para resolver un caso? No, entonces allá sí no hubo problema. Entonces, estamos cayendo en un ejercicio de disparates que de plano nos están sacando de foco realmente del problema. ¿Qué pasaría, amigos, si hoy en día esta serie tan querida de los años 80, que era Los Duques de Hazzard, que eran pues dos chicos campesinos pues de un pueblillo de allá, de un condado, pues este condado de Hazzard, un condado sureño, y en el coche, en el famosísimo General Lee, que el General Lee pues es un general del ejército confederado del sur, y la bandera confederada está en el techo del vehículo. Esa serie sería más que prohibida totalmente, sería atacada cuando esta serie nos dio horas y horas de diversión, de entretenimiento en los años 80. De hecho, salió una remasterización, un reboot de Los Duques de Hazzard, y pues trataron de componer un poquito esto de lo de la bandera confederada en el techo del General Lee. Vemos que la película pues se desarrolla y los chicos quieren entrar a competir en unas carreras, y resulta que, si no mal recuerdo, el mecánico, creo que se llamaba Cutter o algo así, le dan el coche para arreglarlo y pinta el coche, y él se encarga de dejar el coche ahora sí que enchulado para ir a las carreras de autos. Cuando estos chicos se meten al coche y empiezan a viajar, veían que mucha gente pues hacía señas de aprobación o desaprobación a su coche. Algunos supremacistas decían, sí, vive el sur y todo, y como que los chicos no comprendían. Después, otra persona desde un tráiler les dice, ¡hey, bola de racistas! Y fue cuando dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y es cuando se asoman y se dan cuenta que en el techo del auto estaba pintada la bandera confederada. Como que es culpándolos de que la bandera estuviera ahí. O sea, ya se estaban dando los tintes de explicar y casi pedir perdón porque la bandera estuviera ahí. Hoy por hoy, los Duques de Hazzard serían completamente censurados por, pues ahora sí que por este hecho. Recuerdo una magnífica serie que se llamaba Raíces, es muy antigua, donde nos cuenta toda esta problemática. Tenemos aquella otra película grandiosa, 12 años de esclavo. Tenemos también una que no recuerdo muy bien su nombre, que era el nombre de un barco de esclavos, donde se veían escenas feísimas. Pues todas esas películas están empezando a desaparecer, porque quisieran desaparecer el problema.
Pero así no se combate el problema, porque estás entonces, ¿qué quieres lograr? ¿Tratar de fingir que esto nunca existió? En Polonia se siguen conservando los campos de concentración nazis, o los que quedaron enteros, esos que los nazis no destruyeron, como el de Auschwitz, porque quieren seguir mostrando al mundo lo que sucedió para que esto no vuelva a pasar. Pero en este caso pareciera que quieren desaparecer todo y fingir que nunca pasó, o minimizarlo, o tratar de hacer de que a las nuevas generaciones ya se les olvide. Cuidadito le vayas a contar a un niño negro de ahorita que en el pasado fueron esclavos. Y yo creo que por ahí no va la cosa. Los sucesos de la historia han pasado y nadie los puede quitar. Verbigracia, amigos. Creo que muchos de los que somos aficionados a las cosas militares, pues tuvimos nuestra época de que, pues cuando empezamos a enterarnos de la Segunda Guerra Mundial, pues de la historia, pues quedas un poquito embelesado, pues con los aviones, los tanques, y obviamente los que tenían un equipo muy soberbio en esto, pues eran los alemanes. Y te empieza a gustar todo lo de los alemanes, los cascos y toda esta situación, y los aviones, pero conforme yo fui metiéndome en documentales, libros, y cuando llegó un punto en que yo ya sabía perfectamente lo que significó realmente el régimen nazi, en ese momento empecé a aborrecer totalmente a Hitler. Y cada vez que veo alguna serie alemana, como estas que he estado viendo, que yo se las he estado presentando, por ejemplo, Dark, y veo a estos jóvenes, bueno, esta nueva serie que estoy viendo, Mejores que Nosotros, que es una serie rusa, donde también salen adolescentes y sale gente pues de mediana edad, y veo a todos estos jóvenes alemanes, rusos, que un solo ser, por cuestiones de racismo, hizo una conflagración mundial, y cuántos jóvenes perdieron su vida, se perdieron generaciones, jóvenes que quizá nunca tuvieron novia, jóvenes que tuvieron que ser obligados a la guerra por los caprichos de gente que quiere hacer y llevar a cabo lo que en sus mentes enfermas está. Entonces, lejos de pues tratar de borrar estas cosas, debemos de conservarlas para repudiar estas acciones. Entonces, ¿qué quieren? Que las películas que han hablado del escuadrón Tuskegee en la Segunda Guerra Mundial, que era un escuadrón de gente negros, pilotos negros, único en su clase, obviamente, que recibieron pues bastante discriminación, que porque se decía que los negros no podían volar, que eran muy tontos. Entonces tenemos que, esta película de estos héroes la tenemos que quitar del catálogo. Y es que, amigos, les voy a decir algo completamente real. Y es que yo pienso completamente que la gente de color, la gente negra, no necesita de nadie, ni de la pena de nadie. ¿Me explico? Este pueblo ha sabido, esta raza ha sabido superarse completamente a niveles gruesísimos. En Estados Unidos tenemos grandes personajes de raza negra. En la música tenemos un catálogo gigantesco, empezando Jimi Hendrix, James Brown, Prince, Michael Jackson, Donna Summer, Tina Turner. Bueno, es una cosa tremenda. De hecho, estos nombres suenan mucho más que artistas blancos. En el lado de los deportes, ni qué decir, o sea, todavía ya es más vasta la cosa. Entonces, estos supieron completamente agarrar toda esa discriminación, todo ese odio. No podemos pensar que apenas en los años 60 un negro no podía entrar a una lavandería donde hubieran blancos. En el camión se tenían que sentar atrás. Y hoy en día hasta ya hubo un presidente negro en Estados Unidos. El problema
casi ya no radica tanto en el racismo. El ser humano se está volviendo completamente idiota. Entonces aquí, más allá que si bien el racismo nos está causando un gran problema mundial, mucho también es la manera tan tonta en que el ser humano está funcionando hoy en día. Me imagino que muchos de ustedes habrán visto todos los videos que hubieron de saqueos brutales y destrucción brutal en Estados Unidos. Y allá, hoy por hoy, en Estados Unidos, generalmente las razas están pues en barrios, vaya. El barrio negro, el barrio chino, el barrio eso. Generalmente cuando hay una colonia de negros es toda de negros, vaya. Cuando hay una colonia de coreanos, coreanos. En los lugares donde vivían los negros, se dieron unos desmanes y eran negros destruyendo negocios de negros, quitándole el trabajo a su propia hermandad de raza. Obviamente esto también sucede en los barrios de blancos y de todos, donde haya un problema. El ser humano es el que se está desfasando completamente. Y todas estas ridiculeces que vemos, como que quieren descolgarla o hablar mal de series como El Señor de los Anillos, series que estaban en una época, pues en este caso en la Edad Media, y las representaciones de las razas de la Edad Media y la configuración, pues no, en la Edad Media todavía no había ese tráfico tan fuerte de esclavos como para tapizar todo de gente negra o ese tipo de comercios. Bueno, inclusive, históricamente, pues vemos que en series como Espartaco, Roma, muchos de los esclavos venían de la misma zona y no eran negros. Claro, porque en aquel entonces no se podía dar esos viajes tan largos como se empezaron a dar en la época de 1800, cuando estos barcos ingleses se iban a buscar esclavos y luego los americanos y todo esto. Las razas es única y exclusivamente la respuesta de la pigmentación de la piel hacia un tipo de ecosistema. Si hay un sol radiante, vas a tener piel oscura. Si siempre está con frío y nublado, vas a ser blanco o muy blanco como en Rusia. Eso es toda la situación de esto. Por una razón que ya empieza a cambiar el tema, pero no la podemos quitar de allá, pareciera que el carácter de las personas, pues ahora sí que están en Latinoamérica y en África, no han logrado tener lo que se necesita para que sus países sean perfectamente bollantes, como tenemos en Europa y Estados Unidos, pues fueron descendientes europeos con la misma mentalidad, que obviamente que cuando llegaron, pues muchos dicen aquí en México que maldicen la conquista española. Aquí en México la maldicen. Yo diría, para empezar, el México de hoy y muchos países de Centroamérica pues fueron por esta conquista, y que hay que dar gracias dentro de los males que fueron los españoles, porque si hubieran sido los ingleses o los estadounidenses, recuérdense el exterminio que hubo en Estados Unidos de los indios americanos, norteamericanos. Entonces aquí en México, si hubieran venido los estadounidenses o los ingleses o noruegos o germanos, ¿saben qué hubiera pasado? Que aquí entonces el predominio de la raza mexicana serían blancos de ojos grises o azules. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de estos temas por dónde vamos, porque todo fue pasando como debía de pasar. Básicamente. Entonces, cuando ya estamos completamente empapados de esto de la inclusión, de esto de tratar de cuidar todo en el cine, pues es que sí se puede,
Pero también no hay que caer en el disparate. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no es lo mismo que estés haciendo películas inclusivas, llámese pues series de televisión, donde puedes, historias frescas, nuevas, donde puedas meter a todo tipo de gente, de distintas razas, de lo que quieras. Pero hay ciertas obras que no puedes cambiar porque se dieron en ciertas épocas, como por ejemplo la película de 1917 de la Primera Guerra Mundial, que fue también criticada, que porque no se puso un protagonista negro, por Dios. En la Primera Guerra Mundial, y sí salieron negros, pero eran soldados rasos en la trinchera, se ven por allá, algunos cuantos. Pero era imposible para un negro querer ser, pues, cabo, o teniente, o capitán, mucho menos. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando quieres cambiar las obras en su esencia para meter una inclusión forzada, es cuando se empiezan a desbaratar las cosas. Es cuando se empiezan a destruir obras. Quisiera hablar un poquito, por un decir, el ejemplo que más tengo a la mano, porque hay muchos. Por ejemplo, La Sirenita, la famosa película de La Sirenita que viene. Todos sabemos toda la historia de La Sirenita, quién es el verdadero que escribió la historia y toda la situación, y se da en unas latitudes, pues ahora sí que por allá, por Noruega y toda la cosa. Como los vikingos, pelos pues, rojos y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahora nos quieren cambiar completamente la historia. Yo podría pensar que podrían haber muchas sirenas, hermanas de Ariel, de color, asiáticas, lo que ustedes quieran. Y es que, como les vuelvo a repetir, es que se pueden manejar las cosas. Agarro otro ejemplo, pues bastante bueno y brillante. Cuando hicieron la versión de Spider-Man por Sony animada, que fue Spider-Man Universos, allá nos tienen al Peter Parker que siempre hemos conocido y nos metieron a otros, incluidos pues este chico de color. Y entonces la película fue magnífica porque manejaron magistralmente esta situación. No mataron, o sea, no destruyeron al icónico Peter Parker, sino además sumaron. Y ese es lo bonito, hay que sumar, no destruir y no restar. Entonces no podemos estar en esta situación de estar destruyendo obras por una inclusión forzada. La gente de color no necesita la lástima de ningún blanco. Hay productores de color y artistas de color que han hecho grandiosas películas. Bueno, per desgracia, un Will Smith. A Will Smith se le encargó completamente el protagonismo en la película Día de Independencia, una película con un presupuesto bestial. No debemos de perder peso. Cuando las cosas se empiezan a ir a un lado de disparate, se empieza a destruir lo positivo que se quiere construir. Y lo que se quiere construir es frenar de una vez por todas el maldito odio. Si quitas el odio, ya no existiría el racismo. Pero desgraciadamente esto es un problema global. Blancos contra blancos, negros contra negros, latinos contra latinos, asiáticos contra asiáticos, todos tratando de sobrevivir en este mundo y a ver quién tiene más, y a ver quién pisa a quién para tener riqueza. Y obviamente la consecuencia es que también se empieza a mezclar ese odio. El negro contra el blanco contra el negro, contra el chino. Ahorita cuánto odio está habiendo hacia los chinos por esto del COVID. Y así sucesivamente. Cuando te das cuenta, viene un estallido brutal que nada más necesitaba de un pequeño interruptor, como fue la lamentable muerte de Floyd, para que la bomba atómica estallara y se replicara. Ya ven que aquí en México de repente empiezan a aparecer casos de esta situación de abuso policial, donde también han muerto chicos mexicanos, como esta chica también, que la pobrecita la patearon horriblemente en la calle, una chica de tez clara, pateada por 3 policías de tez morena. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Me entienden? Amigos, hay que erradicar
el odio, pero de fondo. No en la superficie, tratando de borrar las obras cinematográficas. Eso no va, no porque no te pongan lo que el viento se llevó en la tele, no por eso se va a acabar el racismo. El problema va más del corazón de cada uno de nosotros. Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí en el canal.